Hola mis amadas, aquí estamos nuevamente agradecidas del Señor de poder compartir su palabra y aprovechando esta instancia para poder de alguna manera reunirnos, de alguna manera seguir alimentándonos, de alguna manera seguir eh, perseverando o permaneciendo en el Señor a través de su palabra. No olvidemos nunca que la fe es por el oír la palabra del Señor. Amén. Para que sigamos abundando en fe. Y estamos en esta preciosa carta, primera de Juan, ¿verdad? Y vamos en el capítulo 5 y nos correspondería del verso 6 al verso 12. Y vamos a leer y vamos a ver qué nos quiere mostrar el Señor en estos versículos. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Vamos a ver entonces versículo a versículo y tratando de entender un poco esto. A mí me sorprendió un poco cuando lo leí, porque uno, bueno, va leyendo otros libros y va leyendo la escritura y va olvidando algunas cosas y no recordaba bien esto y me hizo adentrarme un poquito más y profundizarlo y ha sido de bendición. Espero que para ustedes también sea de bendición. Verso 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan está haciendo mención, ¿cierto? Dijimos que cuando Juan escribe esta carta se estaban metiendo algunas filosofías dentro de la iglesia, algunos pensamientos. Entonces, él, aparte de hacer un llamado a la unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, está permitiéndonos ver o dejando claro quién es Jesucristo, que vino en carne, que fue hombre, ya que él se hizo hombre, porque el gnosticismo, el docetismo metían unos pensamientos así como que Jesucristo no negaban precisamente la existencia del Señor, pero sí decían que era como un espíritu, ya negaban su humanidad, como dijimos en algunos versos anteriores. Entonces Juan está aclarando, este es Jesucristo, ¿ya? Está hablando de su testimonio, o sea, este es el que él ha contado, que los evangelios hablan, en que los apóstoles dan testimonio de él, que comieron con él, que bebieron con él, que durmieron con él, ¿cierto? Este es Jesucristo. O sea, nosotros lo vimos, él era hombre, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Interesante esto. Yo lo estuve ahí estudiando un poquito, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Y saben ustedes que llegué a conocer varias ideas o varios puntos que quieren dar como luz a este versículo. Es un poco extraño así al leerlo. Eh, al leerlo al principio, pero miren, rescaté algunas ideas, algunos conceptos. Por ejemplo, Calvino y Lutero decían que esta agua y sangre de la que se estaba refiriendo la palabra tenía que ver con los dos sacramentos del cuerpo de Cristo, que es el bautismo y que es la Santa Cena. ¿Ya?
Hay otra idea también que va referida a que agua y sangre, que vino mediante agua y sangre, era como, va referido a cuando el Señor estaba en la cruz y le entierran una lanza y dice que sale de su cuerpo agua y sangre, ¿ya? Esa es un poquito más alejada de la revelación que quiere darnos Juan, pero esas ideas también se habían establecido en algún momento. Hay otra idea también que dice que vino mediante agua y sangre y habla que el agua, digamos, es como en el útero de la madre, ¿no? En su humanidad, él vino mediante agua porque el útero tiene agua que cubre al bebé. Entonces es interesante ver estas teorías o estas ideas de lo que Juan quiere decir aquí. Concuerdan todas en la sangre que tiene que ver algo con la muerte del Señor, ¿ya? Pero la idea más clara que encontramos tiene que ver con el bautismo de agua, o sea, cuando dice que vino mediante agua y sangre, está hablando que, primeramente, está hablando de su humanidad, que él se hizo hombre, y había un requisito dentro del pueblo de Israel que era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo que predicó Juan, ¿ya? Y que él lo hizo, o sea, él se bautizó, por eso dice que vino mediante agua y sangre, y cuando habla de sangre habla de su muerte, del derramamiento de su sangre, ¿ya? Y bueno, y el bautismo de Jesucristo en Mateo 3:15 salen las palabras del Señor que le dice a Juan cuando le dice, pero Jesucristo dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos todas justicias. Entonces lo dejó, o sea, Juan entonces lo bautizó, ¿ya? Eh, va más referido a esto, mediante agua, porque es por medio del bautismo, y sangre, que es su muerte, ¿ya? Mira, encontré la versión, la palabra de Dios para todos, y dice así en este versículo, Mateo 3:15, dice, Jesús le contestó, no me lo impidas ahora porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. O sea, él estaba en su humanidad cumpliendo con los mandamientos del Señor, ¿ya? Y el versículo dice algo más, dice que él vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino agua y sangre, dice. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que da testimonio de quién es Él, ¿ya? Y dice que el Espíritu es la verdad. En Juan 15:26 dice el Señor Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en una versión más clara, en la NBI, este versículo Juan 15:26 dice, el que me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, el Espíritu Santo era el que iba a dar testimonio de Jesucristo. ¿Ya? El verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, en el cielo Dios da testimonio de quién es Jesucristo. Y Dios se compone de tres personas, está hablando de la Trinidad, ¿ya? Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y nos está haciendo referencia a la Trinidad, ¿ya? La Trinidad, un Dios compuesto de tres personas, que tiene tres funciones diferentes, pero que es uno solo. Esa es la, digamos, es la profundidad de nuestro Dios. Es uno de sus, no encuentro la palabra para decirlo, pero digamos, es una de las cosas que tal vez no entendemos con claridad, pero así es, que nuestro Dios es trino, ¿ya? La Escritura no habla de la Trinidad como tal. No hay un versículo específico donde diga que Dios es trino y que se compone de tres personas, pero sí hace referencia a la Trinidad en los hechos, en los acontecimientos. Por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Dios habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando con alguien más, ¿verdad? Ahí están los tres y dice, hagamos al hombre.
Ese es un versículo que nos da luz acerca de la Trinidad de Dios. También hay otro interesante, fíjense, que yo encontré hace un tiempo atrás y que me pareció curioso y que también hace mención así de la Trinidad. Y está en Génesis 11:7, cuando aparece el relato de la historia de la Torre de Babel. Y dice el Señor en un momento así, miren, Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues descendamos, dice el Señor. Y van a descender los tres, ¿se dan cuenta? No está específico, pero podemos entenderlo ahí. Y también en el Nuevo Testamento, en Marcos 1, 10 y 11 dice lo siguiente, miren, se lo voy a leer. Nuevo Testamento, Marcos 10 y 11 dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse el cielo. Este es el Señor Jesucristo, está siendo bautizado y está saliendo del agua y dice que él vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Está el Señor Jesucristo, viene el Espíritu en forma de paloma, como paloma, eso también hay que estudiarlo. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí también aparecen los tres, ¿ya? La Trinidad del Señor. En este verso 7 entonces nos habla de la Trinidad que da testimonio de quién es Jesucristo. Este Dios que está en el cielo da testimonio de quién es Jesucristo, ¿ya? Y que son uno, dice. El verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Qué interesante esto, miren. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Nuevamente son tres. Son tres que dan testimonio en el cielo y son tres que dan testimonio en la tierra. En el cielo son Dios, que es Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la tierra dice que es el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces yo me hice dos preguntas aquí. ¿Quién tiene el testimonio de Jesús aquí en la tierra? Y podemos contestar que somos nosotras, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos el testimonio de Dios en nosotros. ¿Y cómo recibimos el testimonio de Jesucristo en nosotros mismos? ¿Cómo recibimos el testimonio? Primero creemos por fe que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Murió por nosotras en la cruz. La sangre da testimonio aquí en la tierra. Nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo cuando le recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y qué es lo segundo que hacemos lo más pronto? Nos bautizamos en agua, ¿ya? El agua da testimonio del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos en nosotros mismos que nos da testimonio de quién es Él? El Espíritu Santo que viene a morar en nuestros corazones cuando hacemos esa oración de fe. Entonces ahí están los tres testimonios. O sea, las tres dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre están en la tierra y están en nosotras, amadas. Nosotros tenemos el privilegio de ver estos testimonios en la tierra, de vivirlos en nosotras mismas. Amén. Y el verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿de qué hombre recibimos el testimonio? Preguntas, ¿ven? Siempre cuando lean la palabra, háganse preguntas sobre lo que leen. Dice aquí, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿a qué hombre se referirá aquí? Se refiere a los apóstoles, ¿ya? Porque ellos son los que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y Marcos, Mateo, Lucas y Juan hablan del Señor. Y ese es el testimonio de los hombres, entre comillas, ¿cierto? Porque sabemos que está el Espíritu Santo ahí moviéndolo todo. Pero aquí dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, de los apóstoles, mayor es el de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, si hemos recibido el testimonio de los apóstoles, mayor es el testimonio de Dios. Ahora,
¿Cuándo recibimos el testimonio de Dios? Cuando recibimos el Espíritu de Dios. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo es el que da testimonio de quién es Jesucristo, ¿ya? Y ese es el testimonio de Dios, del Padre, el testimonio del Espíritu Santo. El verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene en él, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Vuelta a repetir lo mismo, ¿ven? Tiene que ver con lo mismo, pero terminemos el verso, dice, el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando usted cree, ¿cierto? Cuando usted confiesa que cree lo que el Señor ha dicho, lo que el Padre ha dicho del Hijo, que Él vino, que Él dio su vida por usted. Y creemos esto, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo y da testimonio. O sea, el que cree tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos el testimonio en nuestros mismos corazones a través del Espíritu. Pero dice, el que no cree a Dios, el que no cree a Dios, el que no cree a Dios el Padre, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el que no cree en esto, el que no cree que Jesucristo es el Señor, hacia el Padre o hacia Dios mentiroso. Bueno, es fuerte que lo diga así, pero es así, ¿ya? Ahí opera la incredulidad. Cuando opera la incredulidad, hace a Dios mentiroso. El gran pecado del ser humano, amadas, y el pecado sobre todos los pecados es el pecado de la incredulidad, de no creer a Dios, de no creerle a Dios y de no creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo y de no hacer lo que Dios dice que debemos hacer acerca de su Hijo Jesucristo. Ese es el pecado de los pecados, el pecado de la incredulidad, ¿ya? Cuando no creemos a Dios, rechazamos el testimonio de Dios, le hacemos mentiroso, dice la Escritura, ¿ya? Cuando no creemos lo que dice acerca de su Hijo. La incredulidad es el mayor de los pecados, amadas. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Ahí nos preguntamos, ¿cuál es el testimonio? La vida eterna que hay en Jesucristo, ¿ya? Que Dios el Padre nos ha dado vida eterna por medio de su amado, de su precioso Hijo. Ese es el testimonio. Esta es la verdad que se esconde detrás de todas las verdades. Que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. La vida eterna es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todo tiene que ver con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El que tiene al Hijo, el que tiene al amado en su corazón, tiene la vida. Miren, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna. Y yo quiero terminar con esta cita bíblica que está en Efesios 5:7 dice, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es Efesios 2:5-7 en la versión Dios habla hoy. Entonces, este es el testimonio que la vida eterna que está en el Hijo de Dios ha sido traspasado también a nosotros los que hemos creído, que tenemos vida eterna en Él
Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, amadas. Este es el Evangelio no. Esta es la carta primera de Juan y los versículos que nos queda por ir completando para terminar este precioso libro, esta preciosa carta. Y que el nombre del Señor sea santificada. Un gusto haber estado compartiendo con ustedes la palabra del Señor, amada. Bendecida.